Hola gente, espero que estén muy bien y sobre todo que anden listos para escuchar mis teorías de Luna. El día de hoy les quiero compartir las teorías que he estado formando en estos días respecto a Luna. Este mes pasado estuve de vacaciones y me puse a investigar mucho respecto al grupo y creo que he encontrado cierta información que puede ayudarnos a comprender un poco más respecto a Luna. Les recuerdo que estas son solo teorías y nada de la información que dé es oficial. Sin más rodeos, vamos a empezar. Quiero comenzar enfocándome en Noek. Leyendo un poco acerca de símbolos egipcios, me topé con uno muy interesante que se llama el ojo de Horus. Horus es un dios egipcio del cielo y los ojos representaban la luna y el sol. Ellos decían que el ojo izquierdo representaba la luna y el ojo derecho representaba el sol. En Noek, el ojo peculiar de Kimlit es el izquierdo, de Jinsol también es el izquierdo y de Cheri es el derecho. De otra manera, los ojos de Kimlit y Jinsol representan la luna y el de Cheri el sol. De acuerdo con la tipología egipcia, el ojo simbólico izquierdo era el ojo de la luz en la noche, era el ojo de la luna en la oscuridad. Hay otra cultura que también hace mención de esto de los ojos, los maorís, una etnia polinesia que llegaron a Nueva Zelanda. Ellos tenían una costumbre de que el ganador de una pelea le quitaba el ojo izquierdo a su enemigo ya fallecido y se lo comía. Hacían esto porque se dice que pensaban que se comían la luz de su enemigo en la noche, su luna en la oscuridad de la muerte, su alma, logrando así extinguirlo por completo. El ojo que le quitaban y se comían después se convertía en una estrella y lo usaban para presumir su logro de haber vencido a su enemigo. Hay otra miembro en Luna que tiene un ojo peculiar, ¿se acuerdan? Así es, estamos hablando de Vivi. Ella tiene su ojo izquierdo peculiar, pero no es igual a los ojos que tienen las miembros de Oek. Si vemos la escena que sale en el video de Love and Live, se puede apreciar que en el ojo de Vivi hay una galaxia con muchas estrellas. ¿Ya hicieron la conexión? Quiero pensar que a Vivi le quitaron su ojo simbólico lunar después de haber perdido una pelea importante. Por eso, en el ojo de Vivi vemos estrellas y no es igual a los de Oek. Algo que leí que también puede tener conexión con Vivi es que antes, las civilizaciones antiguas de Groenlandia decían que aquella persona que estuviera al borde de la muerte y se recuperara sería brindada con una nueva fuerza. Hablan de perder su alma y reemplazarla con una de un venado. Esto es claro de manera figurativa, ya que los jeroglíficos que usaron para expresar esto son de un hueso de venado y hacen referencia a la renovación de la persona. ¿Sí se acuerdan del animal de Vivi, verdad? Sí, el animal de Vivi es un venado. Y conectándolo con lo que estaba diciendo de ella, creo que Vivi, después de haber perdido esta pelea, pudo sobrevivir. Sin embargo, tuvieron que cambiarle su alma y por ende su ojo también. Quiero mencionar algo más que se relaciona con Luna, un tercio. El humano primitivo solía ponerle nombre a las cosas por medio de comparaciones objetivas. Un caso de esto era la luna. Antes de que tuviera ese nombre, el hombre primitivo la veía como el ojo en la oscuridad y solían llamarla el gato, ya que sus ojos eran luminosos en la noche, al igual que este astro. Esto era en su fase natural, pero la imagen aún así servía para la tipificación. Pongan mucha atención a esto que voy a decir. Cuando se supo que la luna era un reflector de la luz solar, el gato se convirtió en los ojos del sol, porque los ojos son un espejo. Relacionemos esto con Luna. En Noek, Cheri viene representando el sol, ya que ella posee el ojo peculiar derecho, que hace referencia al sol. Por eso Hyunjin, estando en un tercio, es los ojos de Cheri. Quiero suponer que por eso, en el video que sacaron de Cheri bailando con las de un tercio y Hyunjin apareciendo en Girlfriend, Hyunjin y Cheri están conectadas, y es posible que puedan cambiar de lugar por el hecho de que Hyunjin es los ojos de Cheri en su mundo. Por eso mismo, no me sorprendería ver a Cheri en un tercio y a Hyunjin en Noek en algún futuro. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.